y traer a nuestro espíritu lo que el Señor dice. Amén. Entonces empezamos con Juan 6:32. Jesús les dijo: de cierto, de cierto os digo, no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Estoy en la versión Biblia textual, tercera edición. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Este versículo es tremendo, es genial, cuando realmente se nos revela, ¿cierto? Y nos hace entender muchas veces por qué nos desanimamos o por qué cuestionamos, por qué nos alejamos, por qué no vivimos como Cristo dice o como el reino dice, por qué no vivimos, ¿cierto? La riqueza de su gloria, por qué no vivimos las promesas. Y precisamente aquí lo dice muy, muy bien Jesús, el pan de la vida. El que a mí viene, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y muchas veces, como te digo, no disfrutamos a Jesús, no disfrutamos su reino, no disfrutamos sus promesas y caemos en ciclos, ¿cierto?, de bajones porque precisamente no hemos obedecido, no hemos creído, no hemos saboreado, ¿cierto?, al pan de vida que es Jesucristo. Y muchas veces el enemigo pone trampas y crea en nosotros una necesidad que el Señor ya nos dio todo a nosotros, pero no hemos buscado, ¿cierto? Y no hemos creído realmente como debemos creer para estar fortalecidos espiritualmente, para estar fortalecidos, ¿cierto? En nuestra mente y nuestro corazón esté anclado firme en lo que Dios dice. En el versículo 36 sigo. Pero dice: pero os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. Pues he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino con la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Yo lo resucitaré en el día postrero. Los judíos murmuraban entonces acerca de él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora ha descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día postrero. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Todo el que oyó, todo el que oyó de parte del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, excepto el que es de parte de Dios, este ha visto al Padre. No que alguno haya visto al Padre, excepto el que es de parte de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Y quiero detenerme un poquito para
recalcar, ¿cierto?, la identidad de Jesucristo como hijo. Él hablaba y destacaba mucho aquí en Juan 6 la paternidad de Dios, que realmente nosotros nos deja como un camino, ¿cierto?, una enseñanza, una guía, para que nosotros, para encontrarnos con Cristo, necesitamos primeramente ir al Padre. Hemos estado hablando, ¿cierto?, muchas veces de nuestra identidad, me ha hablado el Señor nuevamente de cuánto necesitamos nuestra paternidad. Y debemos ir al Padre, orar al Padre, clamar al Padre para que Él, ¿cierto?, permita que nosotros tengamos ese encuentro con Jesucristo. Jesucristo, el pan de vida. Necesitamos encontrarnos con Él. Yo soy el pan que descendió del cielo. Perdón. Entonces, Jesucristo muestra, ¿cierto?, a través de su obra al, al Padre, que es como todo lo que nosotros necesitamos. El Padre, encontrarnos con Él, es todo lo que te trae plenitud, es todo lo que sacia tu sed, es todo lo que sacia tu hambre, es todo lo que quita, ¿cierto?, esas necesidades o esas supuestas necesidades que Satanás muchas veces te hace vivir. Entonces yo quiero nuevamente recalcar que lo importante, el creer, el oír la palabra de Dios, lo importante que es oír, pero no oírla con tus oídos naturales, sino con tu corazón, con tu espíritu. Jesús decía, cierto, que él era el pan que descendió. Y Jesús dice en el versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como los padres comieron y murieron. El que mastique este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo en Cafarnaún, enseñando en una sinagoga. Y al oírlo muchos de entre sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede soportarla? Pero Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban sobre esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues, ¿qué si veis al Hijo del Hombre ascendiendo donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque desde el principio sabía Jesús quiénes eran los que creían y quién era el que había de entregarlo. Y decía, por esto os he dicho, que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado por el Padre. Por esto muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior y ya no andaban en él. Jesús dijo entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también? La palabra del Señor siempre viene a confrontar, siempre viene a liberarnos, pero para liberarnos necesita, ¿cierto?, a confrontar. Y una de las cosas que me llamó la atención cuando Él se presenta como el pan de vida, y a lo que quiero, obviamente ahora van a entender a qué me refiero con todo esto. Uno, ¿cierto?, que es la paternidad de Jesucristo. Otro, que él como hijo manifiesta su autoridad, su identidad bien marcada. Pero Él está señalando que Él es el pan, ¿cierto? Y en el nuevo pacto, Él con sus discípulos hace, ¿cierto?, la cena con el pan y el vino, el pan que representaba su carne y el vino que representaba su sangre.
Y en Juan 6:54 dice, versión textual, ¿ya? 3, dice, el que mastica mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. 56. Y esto es lo más importante. El que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como te decía al principio, he conversado con varios hermanos y todos pasando algunos procesos, bajones espirituales, ¿cierto? Precisamente por este ejercicio de masticar el pan de vida. Ahora, ¿qué es masticar el pan de vida? Es, obviamente, creer en él, meditar en lo que Dios dice, pensar en lo que Dios dice, sacarle la sustancia a lo que está escrito. Y es uno de los ejercicios, yo creo que no se hace mucho, porque te vuelvo a repetir, hay gente que está muy débil en la fe. El masticar se refiere también como se hablaba en el Antiguo Testamento, ¿cierto? De los animales que rumiaban. Y el rumiar es comer, es masticar una vez, es masticar otra vez la carne. En el antiguo pacto, ¿cierto? La carne que se podía comer, era la carne que había sido sacrificada al Señor como ofrenda de paz, como ofrenda, ¿cierto? Sacrificio por el pecado, por, por varias cosas que el pueblo cometía. ¿Por qué? Porque, bueno, el sacrificio era obviamente para librarlo, para perdonarlo de sus pecados que se hacía cada año estos sacrificios. Entonces, la gente podía comer de esa carne, pero los que estaban inmundos no podían comer la carne que había sido sacrificada, ¿cierto?, al Señor. Entonces, el Señor recomendaba o decía la ley que ellos debían comer los animales que rumiaban y tenían pezuña hendida. Esos eran los animales puros. Pero en el Nuevo Testamento vemos en una visión que tuvo Pedro, ¿cierto?, en donde esos animales que él creía que eran impuros eran personas a las que él tenía que ir a predicar en la palabra. Entonces, Pedro dice que nunca ha comido cosa inmunda, pero el Señor dice, no llames inmundo a lo que él ya limpió. ¿Y a qué me refiero yo con comer, cierto, la carne que no que no ha sido puesta en el altar? Es comer la carne o comer algo que no está en el cuerpo de Cristo. Es comer algo, es pensar algo, es creer algo que no es la verdad de Dios. No es algo que Dios ha dicho. Entonces, Satanás, el trabajo de él es hacernos precisamente, enviarnos un pensamiento, madurar ese pensamiento, comer de ese pensamiento, comer de esa mentira, para que esa mentira dé fruto y yo la crea con mi corazón. Entonces, Jesús está diciendo, Él es la verdadera comida. Él es la verdadera bebida. Y hay que masticar su carne. Hay que rumiar su carne. Meditarla, pensarla, una y otra vez, hasta sacarle la sustancia. Y todo eso va a santificarte. Todo eso te va a abrir, ¿cierto?, un libro de revelaciones. Todo eso te va a llevar a un encuentro cuando tú decides creer,
cuando tú decides, ¿cierto?, recibir a Cristo de esa forma, masticando, yendo a Él, creyendo en Él y masticando una y otra vez lo que el Señor dice de ti. Su palabra, las profecías que se han vertido a favor tuyo, ¿cierto? Las profecías que se han lanzado en tu vida, todo eso te va fortaleciendo espiritualmente, va fortaleciendo tu corazón. Todo eso hace que tú vayas conquistando, vayas ganando batallas, vayas teniendo, creciendo en autoridad, no mirando, no mirando, ¿cierto?, lo que comen otros. Estamos insertos, ¿cierto?, en un sistema, estamos insertos en el mundo, y el mundo tiene su forma de pensar. Cada una de las personas que están en el mundo tiene su forma, ¿cierto?, de comer espiritualmente, digamos. Cada persona en el mundo tiene su forma tiene una visión caída de vida. Y nosotros, los que estamos acá, que fuimos llamados a un reino, tenemos que ser calientes. Porque como pensamos, va a definir si somos fríos, tibios o calientes. Y el comer al cordero es lo que te da vida, es lo que te va a mantener encendido. En la oración, en el clamor, en la palabra, confesando cada mañana quién eres tú, quién es el Señor. Y Jesús dice que el que come y bebe de él tiene vida en él. Ahora, ¿qué es tener vida en Cristo? Es saber quién eres. Es moverte de acuerdo. Cuando tú sabes quién eres, vas a comer la carne que ha sido sacrificada al Señor. La carne que nos libró de pecados, la carne que nos sanó, la carne que nos redimió a través del pacto, ¿cierto?, que él hizo con nosotros. Su carne, su sangre, el pan, el vino. Entonces, el tener vida en Cristo es eso. Seguro con la paternidad, seguro en tu identidad, saber quién eres, saber cuál es tu propósito. Todo lo que tú comas va a afectar. Todo lo como tú pienses va a afectar. Como tú creas va a afectar. Entonces nosotros, como tenemos en este mundo demasiada información, nuestra alma tiende a buscar cierta información. Nuestra alma tiende a hacer cosas como para agradar a Dios cuando no he comido lo suficiente de Cristo, cuando no he pasado tiempo en Él, cuando no he pasado tiempo profundizando con el Espíritu Santo. Para el alma es fácil creer más lo que el mundo dice que lo que Dios dice. Te vuelvo a repetir, comer la carne de Jesús es tener vida. En Él tenemos vida. El pacto nos dio a nosotros, ¿cierto?, esa cobertura de que somos guiados, los hijos, por su Espíritu. Y te vuelvo a mencionar, necesitamos nutrirnos nosotros. Y una de las cosas, de las trampas que pone Satanás son los pensamientos. La tentación de Satanás en tu mente es lanzarte un pensamiento y que tú comiences a masticar ese pensamiento que no vino del cielo. Ese pensamiento que vino pudo haber venido de un trauma.
ese pensamiento que quizás vino de un rechazo, de un abuso, de un abandono, ese pensamiento que quizás viene de una escasez económica o de una carencia afectiva. Entonces ese pensamiento viene a distraer, y tú cuando empiezas a masticar ese pensamiento empiezas a encontrar sentido a ese pensamiento, no a lo que dijo Jesucristo, no a la carne de Jesús, sino a lo que tus traumas te dicen, o tu pasado te dice, o el mundo te dice, o la educación caída te dice. Entonces, tener vida en Jesucristo, lo primero, te va a dar victoria. Vas a crecer en paciencia, vas a crecer en autoridad, vas a crecer en autoridad, vas a crecer en revelación, pensando, meditando, masticando lo que Dios dice en su palabra. Pasamos por procesos, algunos complicados, algunos dolorosos, pero si no estoy nutrido, ¿cierto?, con el pan de vida, Satanás va a tomar mi mente, la va a llevar a su territorio, me va a tentar, como lo hizo con el Señor, a pensar algo, algo que no es. Y ese pensamiento, cuando madura y tú comes de él, llega a tu corazón y se te hace cada vez más difícil, digamos, volver, porque hay que desarraigar de tu corazón esa mentira, ese fruto. Y lo vemos nosotros, ¿cierto?, en Génesis 2, cuando Eva es tentada por la serpiente. Eva come del fruto de un conocimiento, pero no era el conocimiento de Cristo. Ellos vivían, ¿cierto?, en un jardín, vivían con la revelación fresca, pero Satanás engañó a la mujer, le mostró, ¿cierto?, lo que era agradable a la vista, y ella comió de ese fruto. Y Eva no pecó de un día para otro. Satanás vino trabajando en ella hasta que el fruto era agradable a la vista. Satanás trabaja muy sutilmente, y nos hace creer muchas veces que lo que pensamos viene de nosotros, pero son las mentiras del diablo, y esto es lo que yo quiero hoy dejar bien, bien como marcado, y que ustedes desde mañana, desde hoy, comiencen a meditar en lo que Dios dice, que no le den lugar al diablo en su mente. Satanás tienta a Eva y le ofrece cierto conocimiento, siendo que Dios le había dicho que no debieran comer del árbol del bien y del mal. Y esa es la tentación, no comer del pan de vida, comer, ¿cierto?, lo que los demonios ofrecen a través de esos dardos, de fuego que envía el maligno. Adán y Eva fueron hechos a imagen de Dios, pero Satanás, cuando tienta a Eva, le dice que vas a ser como Dios. Ellos eran como dioses, ellos tenían toda la autoridad, ellos le pusieron nombre a los animales, tenían todo para gobernar el jardín. Y lo mismo es con nosotros. Tenemos una herencia, tenemos, ¿cierto?, un padre, tenemos nosotros que encontrarnos con esa identidad. ¿Para qué? Para que todo lo que Cristo es se pueda manifestar a través de nosotros. Todo lo que el Padre tiene para nosotros no lo podemos dimensionar, pero sí sabemos que por sus promesas vamos de gloria en gloria. Siempre nosotros vamos a ir creciendo. ¿Cuándo?
cuando comamos su carne, cuando bebamos su sangre, cuando vayamos a Él, cuando creamos en Él. Amén. Cada vez que hay un desánimo, cada vez que hay temor, cada vez que hay ansiedad, cada vez está ese pensamiento, ¿cierto? Que a muchos nos pasó, y a algunos les pasa que de los compromisos que tenemos a fin de mes, y vemos que no hay recursos. Y si eso nos angustia, y si nos angustia muchas veces el que nos sentimos solos, y si nos angustia muchas veces el sentir que no somos tomados en cuenta, y si nos angustia pensar que digamos que, no sé, que nadie nos quiere, todo ese tipo de pensamientos vienen, vienen de algo que obviamente Dios no ha dicho. ¿Y por qué le damos tanta importancia y por qué eso nos afecta? Es porque realmente, espiritualmente, estamos débiles, porque hay carencias en nuestro corazón. Pacto, 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 mis hermanos, pacto, reino, reino, el reino, tenemos un reino de amor, un reino de paz, de justicia. Ese reino está ahí, a la mano, para nosotros. ¿Y qué va a determinar que nosotros podamos gozarnos, entrar en ese reino? Es precisamente qué estamos comiendo, qué estamos pensando, qué estamos procesando. En Mateo 4:17 dice, comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, arrepentidos, cambiar, cambiar, ¿cierto? La forma de pensar es el arrepentimiento, cambiar nuestra forma de pensar. Mira, hay un reino y el mundo. Si entramos en ese reino, tenemos que pensar y meditar en las leyes de ese reino que Jesús trajo. Independiente de lo que estemos visto, independiente de lo que estemos escuchando o viendo o padeciendo, tenemos un reino. El Señor le dijo a Juan, en Juan 3, que era necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar a ese reino. Y no llegamos, ¿cierto?, a esa instancia porque pensamos mirándonos a nosotros, porque pensamos en nuestras limitaciones, porque pensamos que solamente es para otros el viajar a naciones, el conocer naciones, el liberar personas, porque pensamos que no es para nosotros. Pues ese pensamiento, obviamente, ya es un fruto. Tú comiste algo que no venía de Dios y contaminó tu corazón. Y al estar contaminado tu corazón, va a contaminar tus pensamientos. Es importante determinarnos, renovar el pacto diariamente, manifestar el reino nuevamente, solamente comiendo la carne, bebiendo la sangre de Jesús, buscarlo, clamar, creer en lo que Dios dice. Siempre
todos los procesos que vivimos son para tener más de Cristo. Quizás muchos de ustedes hoy ha sido un día muy difícil, pero la victoria está en cómo tú piensas o cómo procesas, o si procesas más a Jesús o procesas más lo que estás viviendo. ¿Qué procesas tú? ¿A qué le das mayor prioridad? ¿A qué le das más tiempo? ¿A qué le das más importancia? ¿A qué le dedicas más tu mente? Uno de los mandamientos, ¿cierto? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y muchas veces no recibimos porque no cumplimos ese mandamiento. Porque nuestra mente está comiendo cosas del mundo. Porque no crees que Dios pueda, ¿cierto?, cumplir lo que te prometió. Y tú te pones ansioso. Pero el Señor es fiel. El Señor es fiel. Dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando tú meditas en esa verdad, eso se va a manifestar. Y cuando tú oras al Padre y le pides en el nombre de Jesús, tú vas a recibir. Recuerda, la tentación es un pensamiento que nos distrae, que nos lleva a otra mesa. Y a veces nos vemos sentados y no nos damos cuenta, pero estamos sentados comiendo con los demonios, porque estamos procesando, comiendo, rumiando, ¿cierto? Porque un hermano se equivocó, o porque no estamos de acuerdo con lo que él dice, o porque tiene una doctrina diferente, o porque pensamos que una congregación está haciendo algo que para mí es incorrecto. Pero estoy comiendo algo que no viene de Jesucristo. Y a nosotros nos encanta y nos sentimos cómodos cuando pensamos algo malo de alguien que según nosotros se equivocó. Cuando pensamos que quizás esta persona no tiene tanta unción o esta persona no se expresa muy bien y empezamos a comer, a pensar sobre la persona y no sobre lo que Jesús dice. No comemos el pan de vida, sino que nos convertimos en jueces y empezamos a comer según nuestra justicia. Comer a Cristo. Comer es tener vida. Comer a Cristo es hacer la voluntad. ¿Qué es hacer la voluntad del Señor? Es cumplir con lo que está escrito. Es meditar en lo que Él dice. Es creer. Creer que realmente eres un hijo y una hija amada. Esa es una verdad. Eso es una sustancia que está en la palabra de Dios. Que de tal manera te amó Jesús, el Padre, que dio la vida de su Hijo. Esa es una verdad. Si no te sientes amado es porque esa revelación, porque no has comido esa revelación. Estás comiendo
de tus circunstancias, de tus traumas. Estás comiendo de lo emocional, pero no, no has comido de Jesús. Cuando tú comes de Cristo, quieres ir a Él, porque solo Él tiene palabra de vida. Y así se lo dijo Pedro. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Él. Y todo lo demás, todo otro pensamiento, todo lo que tú puedas, todo lo que pueda parecer bueno, pero es del árbol del bien y del mal. Como por ejemplo, yo puedo creer, ¿cierto?, que estudiando una carrera voy a tener éxito. Claro, claro que sí. Y bacán si estudias, y bacán si tienes éxito. Pero la vida no está ahí. Tu vida está en Cristo. Ahora, no es que quiero decir que dejes de estudiar, no. Porque en eso también el Señor lo va a usar para bendecir. Pero me refiero es que tu vida, tu espíritu, alma y cuerpo no están ahí, sino que están en Jesucristo. Porque si tú comes de Cristo, vas a ser exitoso, pero pleno también. Y vas a disfrutar lo que estudiaste. Y si tu trabajo es en otro lado, también. Todo en ti es Jesús. Por eso te vuelvo a repetir. Para entrar a su reino, nacer del agua y del espíritu. El reino está a la mano. Y muchas veces nuestros pensamientos religiosos no nos permiten entrar. Como le decía Jesús a los fariseos, que ellos no entraban ni dejaban entrar, porque su mentalidad no se renovó. Ellos conocían la Escritura, conocían perfectamente la Escritura, pero no renovaron el espíritu de su mente y se quedaron en lo escrito. No fueron más allá. ¿Qué es más allá? No se humillaron, no dispusieron su corazón, no pidieron perdón. Ellos se justificaban como que eran los hijos de Abraham, pero Jesús le traía algo mucho mayor, algo realmente eterno, algo realmente vivo, poderoso, pero ellos se quedaron mirando hacia atrás, mirando a Moisés. Y los pensamientos del diablo que vienen a nosotros son precisamente para eso mismo, para que no recibamos lo nuevo, para que no nos renovemos, porque los pensamientos, te vuelvo a repetir, son tan sutiles y para mí es más cómodo masticar la comida de antes que tener que masticar lo nuevo. La carne de Jesús te da vida. La carne de Jesús te renueva. La carne de Jesús te da plenitud. La carne de Jesús te hace mirar no lo que te falta, sino lo que tienes. La carne y la sangre. Eso es lo que te da vida. Eso le da vida a todo en ti y tiene que dar vida a todo lo que te rodea. Yo quiero pedirles que mediten, que sus problemas o circunstancias no sean el centro de su corazón ni de su mente, que no les gane
tiempo pensando en sus problemas, porque te vas a agotar. Dice el Señor, trabajen por la comida que no perece. Trabaja tu corazón, tus pensamientos, tu mente. Trabaja meditando, sacándole sustancia, entendiendo lo que Dios dice, lo que Dios dice de Él, lo que Dios dice de ti y lo que Dios tiene para ti. Tú tienes que saberlo y depende de nosotros. Depende de nosotros. Satanás viene a robar, a destruir, bueno, a distraer. Satanás no tiene tanto poder. El poder lo tenemos nosotros porque somos hijos. Pero tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que profundizar con el Espíritu Santo. Necesitamos comer sanito. Necesitamos comer sanito. Bueno, en lo natural también, pero también en lo espiritual. Necesitamos comer sin levadura. Necesitamos comer sin levadura. ¿Qué es comer sin levadura? Es comer la revelación. Es comer lo que viene directo del cielo. Cuando yo como lo directo que viene del cielo, esa sustancia que viene a mi corazón, mis pensamientos van a querer comer eso sabroso que me trajo placer y satisfacción. Hermanos, tenemos la vida eterna. Tenemos la vida eterna para nosotros, un reino inconmovible. Todos estamos llamados a ser representantes de ese reino como hijos amados. Pero tenemos que renovar nuestra mente. Recuerda que nosotros, por nuestra forma de pensar, lo decía por aquí en Colosenses 1:21, dice: en otro tiempo éramos extraños y enemigos de Dios por tener la mente ocupada en las malas obras. Éramos extraños y enemigos de Dios por tener la mente ocupada en las malas obras. Tener la mente ocupada en cosas que no dan fruto para Dios. Muchas veces tenemos la mente ocupada en cosas que no son de fe. Entonces necesitamos vencer. Necesitamos vencer. Cristo venció. Y nos prometió que nosotros venceríamos. Y vamos a vencer cuando aprendamos a comer. Cuando aprendamos que la verdadera comida es Jesús. Que la verdadera bebida es su sangre. Es el pacto que Él hizo con nosotros para darnos vida, eterna. Amén. Hay alimento para todo. No es el maná que Dios nos tiene. Es el verdadero pan que vino del cielo. Es Jesús. Y está dispuesto para ti, para mí, y para que a través de nosotros, otros puedan comer.
para que a través de ti otros puedan beber, otros puedan entrar al reino, otros puedan encontrarse con Cristo, otros. La sangre de Jesús, la sangre y su carne van a traer sanidad. Mientras más estemos comiendo y bebiendo de Él, esa sanidad la vamos a llevar a otras naciones, a otras personas. Vamos a impartir todo eso. Es tremendo lo que el Señor tiene con nosotros, que tiene con ustedes. Tremendo, tremendo, tremendo. Pero no caigamos en la tentación de creer, de querer convertir las piedras en pan. No caigamos en la tentación de querer mucho conocimiento y nos alejemos de la revelación y nos alejemos de la sustancia que es Cristo mismo. Todos estamos llamados a ser parte del cuerpo de Cristo, de gozarnos, pero también de padecer por Él. No debemos tener miedo a ese padecimiento, porque ese padecimiento va a manifestar a Jesucristo. Ese padecimiento es para darte más de Él, para que Él pueda, ¿cierto?, a través de nosotros manifestarse. La vida de Jesucristo tiene que manifestarse a través de nosotros. Y no podemos ponerle freno a lo que Él quiere hacer, porque comemos lo que no debemos, porque pensamos en lo que no debemos, porque rumiamos y le damos vuelta a un asunto que quizás no tiene tanta importancia. Jesús decía que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría. Y a veces, como digo, nos complicamos demasiado y la oración es súper sencilla. Tú eres hijo y le pides al Padre lo que tú deseas. Y el Padre sabe de que tenemos necesidad. Entonces, cuando nos ha pasado muchas veces que no recibimos algo y algunos culpan a Dios, otros se culpan a uno mismo, que porque hice cosas malas, por eso el Señor no me ha respondido. Y no, el Padre está ahí. El Padre sabe, conoce tu corazón, pero también quiere que tú conozcas su corazón. También quiere el Padre que tú creas en su Hijo, que a través de Él tú vas a recibir lo que has pedido. Todos tenemos una necesidad y el Padre lo sabe. Un hermano, una deuda, quizás un viaje. Todos tenemos distintos. Pero la respuesta a eso es como tú crees. Los desiertos tuyos van a durar el cómo tú creas. El que estás comiendo. Si estás comiendo a Jesús, si estás comiendo la carne del Señor, estás comiendo el pan de vida, vas a tener la paciencia. Y vas a levantar banderín de victoria. Porque si estás comiendo ansiedad, vas a ser presa fácil de las tinieblas. Ustedes como hijos tienen autoridad para hablar, para declarar, para manifestar lo que Dios es. No tratemos de
de encasillar a Jesús con nuestra mente. Jesús es demasiado. Solo nuestro corazón puede disfrutar y gozarse y conocer algo de Él, su rostro, su corazón, su bondad. Entonces, como te decía, el tener vida en Él es moverse en autoridad, es moverse en amor, es moverse en compasión, es moverse en santidad y es moverse en justicia. Todo eso tenemos al comer la carne de Jesús, al beber su sangre. Y ese es el pacto de una redención. Es el salir de nosotros hacia afuera. Es el sacar todo lo que no es de Cristo hacia afuera. Es en la iglesia. Los llamados afuera. A salir de una mentalidad babilónica. A salir de una mentalidad conforme a lo que el mundo dice. A salir de una mentalidad conforme a lo que la educación dice. A salir de esa mentalidad conforme a lo que el gobierno dice. Y vivir y hacer y caminar conforme a quién es Jesucristo, conforme a quién es Él. Y si tú comes conforme a quién es Él, así vas a ser. Así vas a llegar a la altura del varón perfecto, pensando como pensaba Jesús. ¿Y Jesús en qué pensaba? Jesús pensaba en manifestar al Padre. Jesús pensaba siempre en darle honra y gloria al Padre, en darlo a conocer. Que tus pensamientos, que tu comida espiritual, ¿cierto? Sea eso. Darle gloria a Jesucristo. Y si le damos gloria a Jesucristo, le damos gloria al Padre. Que ese sea tu trabajo. Meditar, comer de Él, porque vas a tener gozo. Inevitablemente tú vas a tener gozo. Por muy cansado que puedas estar, por muchas luchas que puedas tener, vas a sentir gozo, vas a sentir paz, te vas a sentir amado, comiendo el pan de vida, comiendo el pan de vida, arrepintiéndote, cambiando, cambiando, cambiando tu forma de pensar. Amén. Amén. Eso, amigo, yo quiero orar ahora, Pablito, para pedir al Señor que nos traiga, ¿cierto? Que nos enseñe a comer de Él, a beber de Él, y que nos revele el poder que hay en su sangre, en su carne, el poder que hay en el pacto que Jesús hizo, ¿cierto? Con nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu iglesia, por mis hermanos, Señor. Gracias por este momento maravilloso. Señor, yo oro hoy en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo, Señor, traiga en nosotros un renuevo, Padre.
para que traiga un renuevo, Señor, en nuestra mente, para que traiga un renuevo. Y yo pueda, Señor, conocer, entender más de lo que Él, Señor, quiere decirme, más de lo que Él me está diciendo, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a procesar, ayúdanos, Señor, a rumiar tu palabra. Enséñanos, Señor, a discernirla. Enséñanos, Señor, a disfrutarla. Enséñame, Jesús, tu carne. Enséñame, Señor. Trae, Dios mío, un espíritu de revelación a tus hijos, a tus hijas. Despiértalos, Señor. Padre, toda mente, de toda forma de pensamiento caída, de todo argumento de Satanás, líbralo, Señor. Abre su entendimiento, Padre Celestial. Llévalos, Espíritu Santo. Llévalo a que ellos coman y beban del pan de vida que es Cristo. Señor mío, que los ríos de agua viva fluyan en ellos, esos ríos de agua viva, Padre, que los lleven a Cristo, a mirar su rostro, Padre. Que esos ríos de agua viva limpien, Señor, purifiquen sus pensamientos, que toda agua estancada en su mente con mentiras, Padre mío, sea vaciada en el nombre de Jesús. Padre Celestial, oramos, Señor, y te damos gracias. Y yo oro, Padre mío, para que ellos te escuchen hoy. Que ellos te escuchen hoy, Señor. Te escuchen con los oídos de su corazón. Para que ellos mediten, coman de ti, Señor. No de sus necesidades. Padre mío, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Jesús, por ese pacto que hiciste con nosotros. Gracias por tu carne y por tu sangre, Señor. Amén. Vamos a orar, Pablito, por la hermana Edita. Señor, oramos por Edita Fabres. Ahora en el nombre de Jesús, siento un fuego en mi lado derecho. Desatamos ese fuego sobre Edita Fabres, en esa zona derecha, Señor, donde ella siente ese dolor, donde siente esa incomodidad. Edita Fabres, míreme, ¿ya? Ahora reciba en el nombre de Jesús. Reciba ese toque, reciba ese toque. Que aumente tu fuego en tu hija, en nuestra hermana, en tu profeta, Señor. Que aumente tu fuego ahora. Que aumente tu fuego, Señor. Y ese fuego está en tus huesos ahora, en tu cadera. Que ese fuego que está en tus huesos, que emane y destruya toda obra de enfermedad, de dolencia, toda obra inmunda de Satanás, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Ahí nos cuenta, hermana Edita, ya cómo se siente. Si alguien más necesita oración, ¿cómo se siente, hermana Edita? La hermana Nena levantó su mano. Hermana Nena. Sí, ahí. Sí. Pablito, bueno, primero dar gracias al Señor porque